llena de orgullo y que nos identifica. Y por eso la estamos embelleciendo, porque Puebla no va a estar de moda, ya está en el corazón de los mexicanos, y por eso tenemos que aplicarnos en su embellecimiento todos los días. Y esa es tarea de todos, porque también los ciudadanos los invitamos a que barran el frente de su casa, les invitamos a que quiten la maleza que tiene meses, que ya se secó y parece otra cosa ahí frente a las casas. Entonces no puede haber indiferencia, también los ciudadanos tienen que hacer esa labor y sabemos que lo van a hacer, algunos ya lo están haciendo. Pero esta labor de los 4 cuadrantes, como les explicaron, dado que es la temporada de lluvia, y como nuestro gobierno no hay pretexto, no vamos a decir como en otros gobiernos que nos vamos a esperar a que pase la temporada de lluvia para atender el bache. No nos esperamos, nosotros atendemos los incendios de manera directa, atendemos las inundaciones de manera directa, inmediatamente. De la misma forma, este gran problema de baches en Puebla lo vamos a atender de manera inmediata. Por eso es que se atenderá técnicamente con métodos de bacheo en caliente y en frío, como ya les explicó Israel Pacheco. 50 millones de pesos. Y nosotros invitamos a los presidentes municipales a que hagan lo propio, porque es parte de sus obligaciones particulares. Incrementando las cuadrillas, vamos a llegar hasta 27 cuadrillas en bacheo en diferentes partes de la ciudad. Sé que es un problema grave, así nos los dejaron, pero vamos a solucionarlo. Es una inversión histórica de más de 100 millones de pesos en lo que se está aplicando, y ahorita se está incrementando a 27 cuadrillas. Oiga, ¿y cómo toma este llamado que le hace unos instantes la presidenta del Congreso, Laura Artemisa? Sobre todo también que invertir inteligentemente en seguridad y en bache. A ver, todo va de la mano, todo está enfocado a seguridad. Es mi amiga la presidenta Laura y recibo su mensaje con mucho gusto y con mucho cariño, y tiene toda la razón. Hay que trabajar de la mano de poder solucionar todo lo que se tiene que solucionar para que Puebla esté bien. A mí me da mucha pena cuando de repente hay un tuit donde se le ponchó la llanta a alguien por un bache. No se vale, no es correcto, y estamos trabajando para solucionarlo. Estamos trabajando de la mano de la seguridad, por supuesto, porque luego te paras y tienes problemas, ¿no? Entonces, créanme, es un llamado que se recibe de buena fe, de buena manera, y estamos trabajando para solucionarlo. ¿A partir de cuándo iniciarán esas 27 cuadrillas de baches y cuántos recursos se estarían destinando? A partir de hoy, bueno, de junio, se incrementa a 27 cuadrillas. Que te digo, es un proceso de 100 millones de pesos, 110, porque 10 ya se ejercieron, ahorita vamos por 100 más, se licitaron 50, inmediatamente 50 más, van a ser 110 millones de pesos en todo el año. Esperemos. De acuerdo a los estudios técnicos, ¿cuántos baches estarían? Arriba de 225,000 baches. Y no sé, algún medio sacó que dábamos 50,000, llevamos 26,000 baches. Bueno, hasta la semana pasada, más luego sí que más lo que se acumula en la semana. Con esto es un avance importantísimo, es una base muy grande que tenemos, y bueno, se está atacando. Yo sé que es urgente en todas las colonias, pero lo que estamos haciendo es mandando gran parte de esas cuadrillas para solucionar en cada colonia, para que no vayas a una calle y te muevas a otro lado. Llegas a una colonia, solucionas y te vas a otra colonia, y así vamos a estar yendo todo el año. Todo el año vamos a trabajar de la mano para que podamos solucionar lo antes posible. Muchísimas gracias. Bueno, en referencia a la agresión de la semana pasada en ese tianguis, quiero decirles que nosotros tenemos ya identificado otros puntos donde sucede este tipo de actividades: narcomenudeo, cobro de piso. La agresión que detonó ese día en los 2 homicidios está relacionado con estas actividades. Desafortunadamente ahí tuvimos un daño colateral con 3 personas que estaban ahí. Pero tenemos ya una coordinación plena con el gobierno municipal. Hicimos una mesa y intercambio de información. Tenemos ya información que estamos trabajando con Fiscalía y la vamos a trabajar también con el municipio.
y en próximas horas ustedes van a ver. ¿Qué otros puntos han localizado además de los lavaderos? Hay otros mercados que tenemos identificados también, que son objeto de este tipo de actividades, como es narcomenudeo y cobro de piso. ¿Cuáles, vicealmirante? Les puedo decir el Hidalgo, es uno de los que tenemos también identificados. Y tenemos otros puntos también que no les puedo mencionar, pero tenemos identificados varios mercados. Secretario. Bienvenidas y bienvenidos a Factor Radio, soy Daniel Olea y estamos iniciando 9:39 de la mañana, martes, ya estamos adentrándonos más a la semana y pues ya nos alejamos un día después de la elección al Poder Judicial, pero hay que comentar, hay que platicar esto que comentó la presidenta en la mañanera de ayer. Bueno, pues ella describió la elección judicial como algo inédito, impresionante, maravilloso y democrático. Y además afirmó que se cumplieron sus expectativas. Ella dijo que esos 13 millones de personas que salieron a votar son más de los que votan últimamente por el PRI y por el PAN juntos. O sea, eso desacredita los dichos que personajes de ambos partidos llegaron a escribir en redes para desprestigiar el proceso de votación. Esto obviamente haciendo un comparativo respecto a las votaciones a la presidencia del 2024, en donde la verdad es que sí, la votación por esos partidos fue mínima. Y es que la oposición, que es conformada por el PRI y el PAN, como se les llama ahora el PRIAN, pues ya no tienen tanta credibilidad o han perdido casi toda la credibilidad. Ya la mayoría de la gente no está con ellos, ya son una minoría. Y ¿esto se debe? ¿A qué se debe? Bueno, pues el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, enfrenta este desprestigio ya desde hace muchos años, ya que estuvieron al frente del poder del país, como usted lo sabrá, por más de 70 años. Luego, cuando perdieron la presidencia en el 2000, pues no quedaron muy contentos con ello, regresaron con Enrique Peña Nieto después, pero ese lapso entre que lo perdieron con Fox y Calderón fue muy dañino para el PRI. El PRI fue quedando en desprestigio. Estas derrotas de 2006 y la de 2024 ya fue muy grande, en donde solo obtuvo el PRI el 10% de los votos. También escándalos asociados con gobiernos locales, estatales, gobernadores que han sido descubiertos en medio de la corrupción, la percepción de alianzas con las élites para privilegiarlas y la desconfianza ciudadana es lo que ha relegado este partido a una fuerza política menor en la actualidad. En el caso del PAN, el Partido Acción Nacional, perdió su credibilidad sobre todo en el mandato de Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narcotráfico fue totalmente descontrolada, no tuvo un plan de acción claro y generó más violencia en el país. Ahí es a donde el PAN pierde credibilidad. En realidad, también se ha escuchado a Vicente Fox apoyando a candidatos del PRI, entonces esto recalca y refuerza esa idea de que es lo mismo el PRI y el PAN, del PRIAN. En realidad, el PAN sí es la segunda fuerza política en México, es la que va abajo de Morena, digámoslo así, pero su votación en general en las últimas elecciones fue 16.4%, que refleja de todos modos una preferencia baja a comparación del gran dominio que actualmente tiene Morena. En ambos partidos se da la percepción de un sistema político pues ya tradicional, caduco, anticuado, ya las ideas conservadoras extremas del PAN, mezclando la religión con ideas antiguas, ya no está funcionando y jalando a nuevos votantes, relegándolo hacia el fin. De hecho, en la última elección a la presidencia, cuando se hizo la coalición que se llamaba Va por México, que era PRI, PAN y PRD, perdimos al PRD. El PRD murió, ya no existe. Entonces es una batalla que literalmente se está perdiendo a grandes pasos. La pérdida del PRD deja literal que ahora solo existe el PRIAN. Y
pues veremos. La verdad es que el surgimiento de Morena como alternativa ha hecho que el PRI y el PAN queden en la desconfianza de la ciudadanía, la baja popularidad en encuestas y la preferencia por candidaturas también independientes. También Movimiento Ciudadano ha quedado por encima del PRI, por ejemplo. Pues dejan a estos dos actores políticos, partidos políticos ya en el borde de la extinción. Ayer, antier, estuvieron mandando tweets diciendo que era el fin de la democracia, bla, bla, bla. La presidenta salió y habló de ello, leyó varios tweets en vivo en la mañanera para exponer cómo es que estos partidos, que como le digo, ya no tienen la acreditación y el prestigio que tenían, ya al contrario son víctimas de la desconfianza de la sociedad, pues se expresaron en las redes y la presidenta pues salió a defender lo que tocaba defender. Vamos a iniciar Factor Radio. Comente conmigo si está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Si no, también dígame. Aquí vamos leyendo los comentarios. Saludos a Erika Olea, que ya está saludando. Saludos, buen día. Gracias. Vamos a iniciar. Tenemos a Rodolfo Herrera Charolet para que comente con nosotros el día de hoy esta participación. Bienvenido, maestro. Lo escuchamos. Buen día. Gracias, buen día. Bueno, un amigo. Un saludo a todos los que siguen en redes sociales. Y bueno, hemos pasado ya un proceso histórico porque es la primera ocasión que los mexicanos eligen al Poder Judicial, a los jueces que deben de impartir justicia en este país. Y bueno, eso es interesante porque el proceso electoral, como lo sabemos, fue pretexto para los llamados alarmistas y cadenas en redes sociales en el que se invitaba a no votar, a no convalidar un fraude, en fin, ¿para qué voy a repetir tantas cosas que se dijeron? La elección de los jueces del Poder Judicial dio pie a los llamados alarmistas, pero pues los cuales se difundieron en las redes sociales y en el mismo tono se publicaron muchos artículos de opinión de supuestos eruditos en la materia, o por lo menos que han hecho ya su clientela de lectores. Hay esto evidencia en varios diarios de prestigio nacional y local. Curioso cómo mensajes tan alarmistas pretenden diagnosticar la totalidad del país a partir de una sensación subjetiva y una cadena de WhatsApp que ahora es el medio de difusión de contenidos, sean ciertos o falsos, sin mayor debate que el decir algo porque es su opinión, que también es respetable. Decir que no hay salud, educación, seguridad ni cultura es una generalización apresurada que ignora matices, datos, la diversidad del país. Afirmar que ya no queda nada de orgullo de ser mexicano porque no se coincide con un gobierno en turno refleja más una postura emocional que en una evaluación objetiva. Además, convertir una cadena viral en una supuesta modificación o movilización digital contra dos figuras políticas, dígase Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, pues como si eso resumiera la vida democrática de México. Revela una lógica de blanco o negro, de los famosos chairos o fifís, o los de a favor o en contra. El país no desaparece porque un grupo de personas esté descontento. México es más grande que cualquier sexenio. Ya lo hemos visto, ha gobernado el PAN, ha gobernado el PRI muchos años, y no por ello se desbarató el país, al contrario, sigue. Pretender que todo está perdido porque no se comparte un proyecto político no solo es exagerado, sino también profundamente reduccionista, como si el progreso, la cultura o el respeto se extinguieran en cada elección. Tal vez lo que está en crisis no es el país, sino la capacidad de algunos para aceptar la pluralidad de visiones distintas y sobre todo sobre el concepto que tienen de país. En primer lugar, la acusación de que el INE convalidó un fraude parte de una premisa deshonesta, que cualquier elección que no responde a las expectativas de ciertos sectores debe, por definición, ser legítima o ilegítima, según sea el caso. Es inadmisible cargar toda la responsabilidad del diseño institucional y político de la elección al INE, cuando el propio autor reconoce que no participó en el diseño de las reglas. O sea, los mismos que dijeron que no iban a votar, pues ¿para qué se están quejando? Cuando el propio autor reconoce o estas gentes dicen que no participan en el diseño de reglas,
pues entonces estamos perdidos porque no tienen calidad moral para exigir un voto. Que sus recursos fueran recortados severamente, que operó bajo asedio político. Afirmar todo esto es ser víctima institucional, pero también pues habla de una culpa operativa que resulta en una contradicción insostenible. Primero criticar, decir que convalida, y después que es una víctima, pues habla de una falta de criterio, es una falsa dicotomía. En este caso estamos hablando de que en un mismo precepto, en una misma opinión, estamos primero diciendo que convalida y otro lado que es una. Entonces no hay claridad en los conceptos. Así mismo es falaz atribuirle al INE la normal, pues normalizar la irregularidad, como si la tarea fuera precisamente garantizar que la jornada transcurriera en orden y legalidad en medio de un entorno legal ya impuesto por el legislativo. Pedirle al arbitrio electoral que boicotee o desconozca las reglas vigentes aprobadas por el Congreso es pedirle que viole su propio marco constitucional. O sea, ¿en qué cabeza cabe, verdad? El INE no puede convertirse en una fuerza opositora ni en un órgano de veto político. Su papel es aplicar la ley, esté como esté bien hecha o mal redactada, o sea la mejor ley del mundo, debe cumplirla a rajatabla, diría alguien. No reescribirla según sus presiones mediáticas o ideológicas. Ahora resulta que las cadenas de WhatsApp pesan más que el voto popular. O sea, algo que es solamente pues en las mentes enfermas o desprovistas de criterio se puede dar. Por otro lado, el tono despectivo hacia la participación ciudadana del 13% es otra forma de desacreditar la voluntad popular, sin atender las razones estructurales o culturales detrás del abstencionismo. En lugar de reflexionar sobre el desencanto, la apatía o la desinformación, pues los propagadores de este tipo de aseveraciones utilizan la baja participación como una prueba irrefutable del supuesto fraude, cuando bien podría leerse como una alerta para mejorar la pedagogía democrática y no como la licencia para descalificarlo todo. Si no quisieron ir a votar y los mismos promoventes de este concepto no acudieron, pues que no se quejen. Ellos dieron pie a que un reducido grupo de ciudadanos eligieran a quien van a juzgar. La acusación contra la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en este caso ya es presidenta, desde que era electa la acusaban como continuidad del régimen de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidenta, la mejor presidenta del mundo, el mismo expresidente, y la reforma judicial propuesta en ese tiempo alude a una supuesta voluntad tiránica sin matices ni evidencia sólida. Venganza, se puede leer. El texto asume que cualquier cambio al sistema actual de justicia es por definición una amenaza. Esa visión conservadora, como también lo dijo el expresidente, se opone incluso a debatir cómo democratizar o mejorar el poder judicial, que no olvidemos ha sido históricamente opaco, elitista y poco receptivo a la rendición de cuentas. Vergonzosas canonjías, sueldos de $1 millón, preventas y su marcada tendencia a proteger intereses oscuros de gente que no quiere pagar impuestos. No quiero dar ejemplos. Finalmente, el tono apocalíptico viene otra realidad, un paso decidido hacia la tiranía, así como la afirmación de que se destruyó de forma irreversible la independencia judicial. Apelan más al miedo que al análisis. El autor se instala en una narrativa de fin de los tiempos donde no hay más actores que los virtuosos, que todo lo denuncian, y los corruptos que todo lo arruinan. Vaya, otra falsa dicotomía. En ese marco no hay espacio para la deliberación democrática, solo para el enojo y la nostalgia, de un orden que a todas luces tampoco era ideal. ¿Qué pasa entonces en esta colección de afirmaciones sin sustento? Bueno, yo las clasifiqué por un simple capricho mío. No hay un orden, pero como fueron apareciendo en las redes sociales las fui apuntando y las traté de englobar
todas son tantas que sería incansable y interminable mi participación de este día, pero las más importantes se dijo que la elección de jueces es un berrinche de López y Sheinbaum, que conveniente es juzgar y jugar al analista cuando el resentimiento es el único argumento. El autor del texto o de los textos que pretendían denostar o atacar un proyecto de nación, más que informado, parece atrapado en una mezcla de paranoia y nostalgia por un sistema que claramente ya no lo representa o quizás nunca lo incluyó. El concepto que se difundió fue que el INE retiró el registro a candidatos por posibles vínculos con el crimen organizado. Se quejaban de la supuesta improvisación en la selección de candidatos, pero omite que la depuración de perfiles es precisamente la señal de vigilancia, no de complicidad. Claro que quien ve conspiraciones hasta en el menú del día, eso no cuenta. Otro concepto es que los candidatos con etiqueta PE en las boletas dice que ya no se impone desde la presidencia. O sea, primero dijeron que no se impone, pero luego que sí, por fin, que se pongan de acuerdo. Con acordeones mágicos, y criticaron que pues muchos personajes importantes de la política nacional usaron acordeones. Bueno, hasta yo usé uno. Suena más a trauma que a prueba. Ya el TRIFE determinó que son válidos siempre y cuando no sean públicos y no se estén difundiendo. Simple y sencillo, que no se estén entregando. Entonces, si tú llevas tu acordeón, sea en papel de baño o a colores o preimpreso, pues eso es asunto. Máxime que es una votación de una elección compleja. Votaron 3 clases de votantes. Ese es otro asunto que manejan los a favor del Ejecutivo, a favor de del Poder Judicial, a favor de la Presidenta. Como si dividir a los votantes se conociera personalmente las motivaciones de millones de los que participaron. ¿Acaso le encuestó esta gente a todos o solo proyecta sus frustraciones? O sea, eso de clases, pues tendría que hacer un estudio más concienzudo para decir quién votó y por qué lo hizo, no porque se le antojó. No votaron los que no saben leer. Otro argumento tonto. Se burla del proceso electoral porque la gente no sabe leer. Un clásico elitista que no solo subestima al electorado, sino que deja claro que desde el pedestal que escribe, pues se cree superior. Cuando sabemos que el analfabetismo en México anda, pues yo recuerdo que es como del 4%, 4.5% en el 2020. Esto quiere decir que si la mitad de esos son ciudadanos con credencial de elector, pues estamos hablando del 2%. Y de ese 2%, si le sacamos que participó el 10% del electorado, pues estamos hablando 0.2% que no tiene que ver nada ni influye en las elecciones. O sea, en pocas palabras, no saben hacer ni cuentas, hay que regresarlos a la primaria. Morena es el nuevo PRI. Bueno, y claro, rematan con la analogía fácil, Morena es el nuevo PRI, bueno, original y profundo, yo diría en respuesta y en réplica, y repetido hasta el cansancio por quienes no logran procesar que el poder cambia de manos cuando la mayoría lo decide. 50 millones de mexicanos dijeron, váyanse. Pues se fregaron, perdieron, ya. Que ganen la siguiente elección si es que pueden. Invita a votar en contra de Morena. Bueno, pues eso se me dio risa porque los jueces no fueron electos por los partidos políticos. En la elección de jueces no participan partidos y finalmente intentan disfrazar su derrota emocional con una falsa invitación a votar, como si un desprecio hacia la democracia fuera convencer a alguien de que su opinión tiene peso, pero sin sustento. En resumen, para concluir, más que un análisis político difundido en redes sociales, es una catarsis de alguien que no acepta que ya no gana en su equipo. Pero que no se preocupe, en una democracia real, inclusive, él o ellos tienen derecho a decir tonterías. Bienvenidas sus tonterías y convencer a otros como si fuera cierto. También, quienes no entienden que en un debate deben seguirse los argumentos y no caer en falacias. Aquí recuerdo en
en la prepa, cuando vimos las falacias, ad hominem, o sea, cuando la persona ataca a la persona y no el argumento mismo. O en este caso de una generalización exagerada, que es una falacia también de la generalización, pues es englobar todos sus resentimientos y tratarlos de justificar bajo algún argumento que es poco sustentable. En resumen, el proceso que hemos vivido es único en la historia. Participaron los que quisieron, yo me saqué la foto y el dedo ya de haber votado como un ejemplo de deber cívico más que de deber partidista. Si voté por los que ganaron o perdieron, eso no importa. Ejercí mi derecho y eso es lo que importa. Es lo más importante para cualquier ciudadano, participar. Sí, maestro, yo también me llevé mi acordeón, la verdad, porque sí, mire, yo entiendo el punto de la oposición de estar atacando es innecesario, y sí es porque ya pierden, porque ya su porcentaje de preferencia es mínimo, y pues después de haber visto morir al PRD, pues sienten que ya van también ellos, y quieren todo volverlo partidista, cuando esta votación no tiene que ver con partidos. Pero, ¿usted cómo vio el proceso? Digo, también es normal que sea un proceso pues complicado y que esperemos que evolucione para la siguiente ocasión que suceda, porque sí fue muy complicado. La verdad, yo honestamente sí lo digo. Perfectible, es perfectible, es un sistema inacabado, como la democracia misma, en donde la democracia es la peor de las tiranías, se dice, desde Ernesto Bobbio, este filósofo de nuestro siglo, es uno de los personajes, o fue uno de los personajes que estudió el Leviatán, el ser, que lo formamos todos, este ente público. Bueno, en este caso, Bobbio habla precisamente de la democracia. Y bueno, la democracia es perfectible, no es una cuestión ya que sea ya regla. Es una forma de llevar a cabo las decisiones populares, porque en ese caso la democracia somos todos los que ejercemos el derecho a votar. Es un derecho que nos ha costado sangre y ha costado en el mundo muchísimo que se instaure contra las monarquías, contra la tiranía, contra todo ese tipo de personajes que se han apoderado del poder y no lo han dejado. Bueno, en este caso, la democracia establece precisamente que sean los que participen y sean quien sean. En México no importa si eres rico o pobre, tu voto vale 1. Y ese 1 se suma a todos los que quisieron hacerlo. Bueno, esa voluntad la llamamos democracia. El método, la forma, posiblemente complicada, yo podría sugerir algunas cuestiones para agilizarlo. A mí me tocó algo muy sencillo. Llegar, me dieron mis boletas y me sentaron en una sillita frente a mi mampara. No sé si era yo hecho un vejito o lo que sea, pero bueno, me sentaron muy cómodo, lápiz, sin prisas, podía yo leer. No conozco a nadie. Bueno, sí conocía al número 20 de la boleta amarilla. Ah, sí lo conozco. Conocía al 31, pero no iba en esa boleta, iba en el distrito 2, pues ya no lo vi. A Tanús, por ejemplo, hijo de una amiga mía. Bueno, sí conozco algunas, yo conozco algunos. Que la gente no los conozca, pues como en las quinielas, ¿no? O sea, es al azar. Hay que recordar que antes o anteriormente el poder judicial era propuesta de, o sea, lo proponía, ponía sus ternas, el presidente de la República, los gobernadores, y el Congreso de esas ternas elegía a los jueces, y de los jueces elegían a los magistrados, en fin, seguía la cadenita. Bueno, pues entonces si antes lo elegía o lo apuntaba el gobernador y el presidente, según sea el nivel, Poder Judicial Federal o Poder Judicial Estatal, pues yo no veo la diferencia de que lo pusiera su gente, la presidenta, o sea, las gentes que considera idóneas para el cargo, que el Poder Judicial lo pudiera hacer también, que el Legislativo lo pudiera hacer,
y que el pueblo en esa quiniela de jueces decida quién es mejor. Se supone que cada poder puso a los mejores, seleccionó a las personas idóneas para el cargo, que es lo mismo, simplemente ahora le dieron al pueblo esa capacidad de elegir de entre toda esa gente, pues quiénes van a ocupar el cargo. Si no lo conoces o si lo conoces, eso poco importa, tú lo vas a elegir. El trabajo permanente es de educación democrática. ¿Qué quiere decir? Que la gente por lo menos se tome la molestia de saber quién es, de qué tipo de currículum tiene. Pero pues eso es pedirle perlas al olmo. ¿Por qué? Porque la gente no lee, está más metida en TikTok y en redes sociales, y pues la que enseña el busto o la pompi es más importante, o el que gana no sé, millones de pesos cantando, contra los profesionistas que estudian y se desarrollan, o con los que inventan cosas que ganan muy poco. O sea, hay una falsa percepción de la realidad, de lo que debe ser y de lo que es. Entonces, lo que es de que la gente en México lee poco, menos del 5%. La cultura es como un pegostre, y la gente que se va con el chisme, pues es la gran mayoría que difunde chismes. Y la población, la más grande, la población que no le importa el chisme ni tampoco la cultura, bueno, pues se dedica a lo suyo, y cuando va a votar, pues va a votar por quien se le dé la gana. También es legítimo. Yo creo que en la democracia caben todos, tanto los chismosos como los que no cumplen, como los que sí cumplen. O sea, es abierto, y ni modo, tenemos el país que tenemos porque tenemos el pueblo que tenemos. Entonces, pues ni modo, hay que, ya dentro de unos 1000 años o 500 o 100, cuando la gente lea más, sea más democráticamente culta, ya tendremos otro tipo de gobernantes, otro tipo de canales de comunicación y otro tipo de elecciones, ¿verdad? Mientras, pues ni modo, con lo que tenemos basta. Sí, maestro, yo también me di cuenta que había gente que ni tenía idea que había votaciones, que les pregunté así horas antes de las votaciones, ¿sabes qué se va a elegir? ¿Sabes qué hace un ministro? ¿Qué hace un juez? No sé, hay gente que tenía planeado hacer fiestas ese día, se enteraron que era la ley seca horas antes y estaban enojados. O sea, de verdad la gente es muy apática. O sea, yo creo, como usted dice, que ven en TikTok puras cosas que no son referentes al país, o no sé, pero hay gente que no está involucrada, no les interesa, y pues este proceso al menos a mí sí me sirvió para involucrarme en cosas que nunca me había preguntado, ¿no? Hasta dónde llega la facultad de las ministras, de los ministros, hasta dónde llega la responsabilidad de un juez, de qué manera me podría afectar este cambio. O sea, sí me empapé de información que la verdad desconocía, y eso es lo positivo que rescato de esta votación, sobre todo, más allá de esta polarización que también se genera, siempre últimamente se genera mucha polarización en el país, con cualquier cosa, y bueno, esta no fue la excepción, salieron gentes en contra, gentes a favor, pero yo creo que cuando mueves algo que está estancado es bueno, y creo que sí, el Poder Judicial ya le hace falta una sacudida, y bueno, pues veremos, apenas pasaron las votaciones, no ha pasado nada, veremos cómo evoluciona esta decisión que pues ya se tomó. Pues es la primera parte, es un 50% de la estructura judicial federal. Faltan los estados, tienen todavía 2 años más para hacer las adecuaciones a las leyes y para hacer lo propio. Yo creo que esta reforma tiene que ver precisamente con acabar con privilegios, preventas, ese tipo de sentimiento que existía. Yo en lo personal culpo a la señora Piña, que fue soberbia. Hay que recordar el día que pasó el presidente y no se levantó. Por cortesía, cualquier persona que entra de ese rango, presidente de la República o lo que sea, o una dama, lo que sea, pues se levanta uno por cortesía. Es un principio elemental de respeto, no por el grado ni porque sea yo importante. El sentirse importante, intocable, le costó que la mandaran a su casa. Claro, se va a ir con una pensión jugosa, eso sí,
casi 1 millón de pesos, 800,000 pesos mensuales, no es despreciable, independientemente de que se le compruebe si tuvo actos de corrupción o no, eso es diferente. Pero irse con una pensión de ese tamaño en un país de pobreza y de discrepancia salarial habla de una ofensa precisamente. Unas disculpas, ya sabe que luego hay duendes aquí, hadas, seres mágicos que nos desconectan el internet o no sé qué será, pero es la magia de estar en vivo. Agradezco al equipo de producción, ¿no? Aquí al productor excelente que tenemos que ya resolvió los problemas. Y vamos a continuar, vamos a dejar que el maestro Rodolfo Herrera Charolet dé el pedacito de conclusión que faltó y sus redes otra vez. Maestro, ya estamos de vuelta, una disculpa. No hay problema, así es esto de estar en vivo y bueno, sobre todo de comunicación a través de los celulares, pues es lógico ese tipo de problemas. Bueno, finalmente el clímax de los textos que se difundieron, alarmistas unos, otros con nostalgia infinita y sobre todo con aquellos que ven glorias pasadas, con frases como viene otra realidad, un paso decidido hacia la tiranía y que otras cosas, ¿no? Se sitúa más acerca del guión de una distopia que de un análisis jurídico politólogo serio. El autor o autores se instalan en una lógica binaria donde hay buenos denunciantes, malos destructores, sin espacio para el debate plural y sincero y argumentado. En ese marco, ni el disenso es legítimo, ni opinar en contra de este concepto o conceptos que ellos manejan es legítimo. Simplemente en su mentalidad blanco y negro, bueno, nos ponen del lado contrario y ya, ni la transformación es posible para ellos. En síntesis, los textos que se difundieron son críticas sin rigor, más emocionales que institucionales. Es legítimo cuestionar las reformas en curso, sí, y advertir sobre riesgos reales de la independencia judicial o el equilibrio de poderes, pero hacerlo desde la descalificación total, sin matices ni pruebas sólidas, convierte la crítica en estridencia y la opinión en dogma. Yo considero que, como advierte Bobbio o Dahl, no se defiende con nostalgia ni con superioridad moral, sino con argumentos, participación y disposición al debate público informado. Cultura democrática es lo que nos falta. Y bueno, sobre todo mucha paciencia y no calentarse, como dice Melquiades Morales, exgobernador de Puebla, pues traten de ponerse un hielo en la cabeza, no se les caliente la neurona y comiencen a soltar trancazos. Y bueno, mis redes sociales, ya saben, las pueden seguir en Factor Radio, Espiral Comunicaciones, cada 8 días, en la participación que se hace, con mucho gusto, con mucho empeño. Y bueno, mi sitio, eprensa.info, que está a la disposición de ustedes, con comentarios plurales, noticias del día, con diferentes estilos de escritura, de redacción, algunos poco picarescos, algunos son pues sencillamente crónicas de la tragedia, pero son finalmente opiniones de quien lo escribe y que se resumen precisamente en un sitio de acceso directo que no vende nada, sino únicamente se apropia de su tiempo. Muchas gracias. Gracias maestro, le mandamos un abrazo ahora sí ya por concluir esta gran colaboración y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias, muy amables. Gracias. Continuamos en Factor Radio. Ahí estuvo la participación del maestro Rodolfo Herrera Charolet. Y vamos a continuar. Aquí en Factor Radio son 10:22 de la mañana. Ya sabe usted que siempre invitamos a que el foro se abra. Respecto al comentario que acaba de dar el maestro Rodolfo Herrera Charolet, usted también comente en los comentarios su sentir acerca de esta elección al Poder Judicial, cómo le fue, qué notó en las casillas. Obviamente, como decimos, es algo perfectible, pero es importante que todas y todos como mexicanas y mexicanos
pues lo hablemos, porque es un proceso al cual nos vamos a estar sometiendo, que ya se va a quedar y que como siempre trae lo mejor para tener participación en la democracia y sobre todo en no perder el por qué se está dando esto. Se está dando por primera vez el poder al pueblo de México para poder elegir el único poder que no podíamos elegir. Ahora, como lo dice la presidenta, pues somos ya el país más democrático del mundo porque ya elegimos todos los poderes con nuestras votaciones, con nuestra voz. Platíquenos qué opina. Voy a ir a un corte y regresamos con más aquí en Factor Radio. ¿Piensas vender o comprar un vehículo a través de las redes sociales? Evita caer en delitos como el fraude o con violencia. Los delitos crean perfiles falsos para enganchar a sus víctimas. Alerta con la oferta. Desconfía de precios atractivos y evita hacer el trato en lugares lejanos. Solicite el acompañamiento de la Policía Estatal a través del 911. Gobierno del Estado de Puebla. Buenas noticias para Puebla. En el primer cuatrimestre del año disminuyeron 14 delitos de alto impacto en relación al año pasado. Con estrategia, trabajo de todos unidos por Puebla. Bajamos 66.6% en robo a bancos, 30.7% en feminicidio, 20.2% en robo de autos. También bajó el robo a transportistas, a negocio, fraude y trata de personas. Por tu seguridad, seguimos trabajando. Gobierno del Estado de Puebla. Y sé que pronto dará a conocer el secretario de Gobernación con la secretaria de Movilidad el estado que guarda el diagnóstico. Se les dio un plazo para regularizar y si no regularizan, se les va a quitar a los que son estatales ese permiso. Se les va a retirar. Ya no se va a renovar porque nuestra obligación es garantizar derechos. Y si un corralón se convierte en un espacio donde se cometen actos ilícitos, nuestra obligación es cuidar a la población. Hacer el cobro sin utilizar cualquier otro tipo de tarjeta y dependiente de que tenemos una tarjeta en ruta que es la única que se utiliza para poder depositar o para poder pagar el pasaje. Adicional a esto, como bien lo dices, se implementó ya la tarjeta de crédito o de débito en las máquinas de línea 4 y en algunos días más estaremos anunciando el servicio en las 4 líneas de ruta. Gracias. Mientras que en 8 se presentaron fuertes lluvias, que son Chachicomula de Sesma, Guadalupe Victoria, Xochitlán Todos Santos, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Puebla Capital, Aguatlán y Atzala. También se atendieron reportes de caída de árboles en los municipios de Puebla, Chinautla, Tecamachalco, San Salvador el Seco y Tepeaca. En este momento o después de la reunión de la mañana sale el coronel a atender algunos temas que requieren de su presencia para estar oportunamente cuidando el tema. Es cuanto, señor. Gracias.
Como usted sabrá, ya estamos en medio de la época de lluvias, ya hay gente que se empieza a poner nervioso en el volante, porque pues empiezan a aparecer más baches. Pero el gobierno de Puebla ya tiene esto previsto y debido a que existen aproximadamente 200,000 baches en Puebla capital, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció el programa llamado Bachetón por Amor a Puebla y se destinarán 50 millones de pesos para, pues, obviamente tapar todos estos baches. Mencionó que el programa contempla atender 4 cuadrantes de la ciudad en una primera etapa. Esta primera etapa incluye la avenida Mártires del 2 de octubre, a la 12, a la 26 norte, la 27 poniente y la Gran Avenida. Recordó que aunque son acciones de responsabilidad del Ayuntamiento de Puebla, igual que las faenas comunitarias, sin embargo, se sensibiliza con las necesidades sociales y dijo lo siguiente: nunca antes se había atendido la limpieza de la ciudad de esta forma. Puebla está en el corazón de los mexicanos y tenemos que aplicarnos en el embellecimiento. El titular de la Secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que los trabajos realizados serán por 72 personas las 24 horas del día en turnos diurnos y nocturnos de lunes a domingo. Detalló que el bacheo será en concreto asfáltico en caliente y en frío, por lo que pidió a la ciudadanía no conducir exceso de velocidad. También, como se los digo, el gobierno hace su acción, como ciudadanos hay que tomar acciones también responsables. Exhortamos a los automovilistas a manejar alertas y con precaución en las zonas donde habrá reducción de carriles para evitar los accidentes. Este programa de bacheo se suma a la Estrategia Federal Senderos de Paz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al programa de mantenimiento que tiene a su cargo Israel Pacheco. El gobernador Armenta Mier pidió a los alcaldes atender temas de seguridad, limpieza y, como lo dice el nombre de este programa, bacheo, debido a que es su obligación. El mandatario se unió al llamado que hizo la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, quien exhortó al gobierno del estado y los ayuntamientos a realizar el correcto uso de los recursos a través de la seguridad y obra. También se mejorarán vialidades. El gobierno de la ciudad de Puebla, Pepe Chedraui al mando, realizará acciones para mejorar la infraestructura vial en la capital poblana y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas. En respuesta a este exhorto del Congreso del Estado, las y los presidentes municipales se destinarán 110 millones de pesos a la campaña del bacheo. El alcalde José Chedraui respaldó este llamado y subrayó la importancia del trabajo coordinado. Pues ahí lo tienen. Enhorabuena por Laura Artemisa García Chávez, Pepe Chedraui y el gobernador Alejandro Armenta, que están impulsando esta atención específica a los baches y al embellecimiento de la ciudad y los municipios de todo el estado de Puebla. Esperemos que todos tomen su responsabilidad, manejen con precaución. Si está lloviendo, relájate un ratito, habla, avisa si vas tarde. Oye, voy a llegar un poquito tarde a la chamba, o no sé a dónde vayas a llegar tarde. No vayan tocando el claxon, porque de por sí la lluvia te destantea y luego van intenseando. De verdad hay que calmarnos cuando está lloviendo muy fuerte. Voy a los encabezados. Regreso en segundos. Estos son los encabezados. En notas locales, eficiencia en los recursos refrenda Alejandro Armenta. Respalda comuna exhorto del Congreso en materia de obra pública. Se suma el gobernador Armenta para que ediles fortalezcan recursos a obras comunitarias. Alejandro Armenta entrega más de 7 millones de pesos en obra comunitaria.
Reconoce Lilia Cedillo el crecimiento y consolidación del IFUAP. Aspiro a ser el gobernador más justo de Puebla, dijo Alejandro Armenta. El CEDIF promueve la salud emocional en estudiantes del COBAEP 06. Gobierno lleva jornada de servicios a mujeres de Nopalucan. Baja participación en el Poder Judicial, reporta el INE. Congreso y ASE piden a ayuntamientos obras sociales. Puebla Capital no pagará deudas sin sustento, dice Pepe Chedraui. El día de hoy define Congreso destino de la ley Chaleco. Acusa a Néstor Caramillo fraude en la elección judicial. Desafío Dalí, una experiencia inversiva e inclusiva. En notas de Tlaxcala, morenistas no cumplieron con meta de votos en la elección, dicen. Lamenta la UPT el fallecimiento de un exalumno. El PRI califica como fallidas las elecciones judiciales. Gobierno de Chautempan realiza acciones de desasolve. Ahora sí, notas nacionales. PAN y PRI vencen a Morena en elecciones locales en Durango. Remesas se desploman 12% en abril a 4.761 millones de dólares. El INE estima participación de entre el 12 y el 13% en las elecciones. Imperan los votos al azar y la confusión entre electores. Alito Moreno se burla de Noroña por elecciones judiciales. Ingresos tributarios reportan la mayor alza en una década. Incendio en el centro de rehabilitación en Guanajuato deja 12 muertos. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra participación en la elección judicial. En notas internacionales, volcán Etna erupciona en Italia. China critica a BYD por vender autos a bajo precio. Ucrania y Rusia se reúnen para conversaciones de paz. Autor del ataque terrorista a Colorado es acusado por delito de odio. En policíacas detienen SSP y Semar a El Rudo, presunto generador de violencia. Hallan a joven muerta en domicilio de Tehuacán. Detuvo la FGE a cateo en 14 personas dedicadas a la venta de droga. En los deportes, Pato O'Ward termina séptimo en IndyCar Detroit 2025. Alegan González conquista España en la marcha de 10 kilómetros. Isaac del Toro se queda con el Millot blanco en el Giro de Italia. Atlisco y la región detienen a mujer con droga y moto robada. Cambian a tesorero y contralor de Tilapa. Maestros bloquean Inspección Regional de Educación Física. Balean a conductor y roban su tráiler en Izúcar. Y estos fueron los encabezados.
El trabajo que está haciendo, ella desde que llegó a la actividad deportiva, que tuvimos un primer acercamiento cuando yo era senador, me comentaba la preocupación de los deportistas y la hemos visto defender con orgullo a Puebla, porque cada deportista, tenista, futbolista, basquetbolista, beisbolista, defiende la camiseta y lo hacen con amor a Puebla. Y ella ha sido fundamental para poder reivindicar el papel de los atletas poblanas y poblanos. Hoy el deporte no es un programa de gobierno. La seguridad, el deporte, la cultura son parte de una estrategia de política de Estado, que significa pasar de un programa trianual o sexenal a una constitución de instituciones. La diferencia entre una política pública y una política de Estado es la temporalidad. Escuché la rueda de prensa que dio nuestra amiga diputada local, Laura Artemisa, junto con el auditor superior del Estado, y comparto con ella el comentario. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Los gobiernos tenemos que orientar los recursos en los términos que establece la Constitución General del Estado. Los gobiernos, los órdenes de gobierno, debemos de orientar de manera prioritaria los recursos, atender nuestras competencias. Por eso, el comentario y el exhorto que hace a los ayuntamientos y la invitación que le hace al gobierno del Estado, la tomo, la hago propia. En el marco del bachetón, orientar 50 millones de pesos para la zona metropolitana en los términos que ha explicado el ingeniero Manuel y el licenciado Israel Pacheco, es una muestra clara de colaboración. Estamos de vuelta en Factor Radio, soy Daniel Olea y seguimos en vivo. Coméntenos, mándenos saludos. Saludos José Luis Palma, Factor Radio colaboradores, y el maestro Polo, saludos. Saludos José Luis, muchas gracias por tu comentario. Son las 10:42 de la mañana y ahora sí voy a saludar a Carolina Hartman, que en donde sea que estés, agradecemos que estés ahorita comentando con nosotros. ¿Cómo estás, Caro? Buen día. Buenos días, amigos de Factor Radio, los saludo en esta nueva entrega de la cápsula ambiental y de conservación 52+1. Te saludo, Daniel, allá desde el Paseo Bravo, tu lugar de transmisión. Hoy con el tema de la celebración del Día Mundial del Loro. Este día, que fue el sábado pasado, es para resaltar la belleza de los loros y su gran diversidad. Sin embargo, también es para reflexionar, ya que estos, los loros, guacamayos y pericos, son de los grupos más traficados y más amenazados del mundo. Una de sus principales amenazas es la pérdida de sus hábitats naturales y la segunda de ellas es el tráfico ilegal. Se calcula que en México se trafican más de 65,000 individuos al año, y esto es de manera local y también hacia el exterior, ya que hay algunos países que demandan fuertemente este tipo de individuos. En México existen 22 especies de citácidos, loros, pericos y guacamayas. De estas 22 especies, 13 se encuentran en peligro de extinción, 7 bajo amenaza y 4 bajo protección especial, según la información de la Semarnat. Y les pedimos por favor que no compren especies ilegalmente de loros, pericos o guacamayas.
ya que además de que es una multa, están afectando el ecosistema natural. Y muchas gracias por escuchar. Lo dejo con Carolina, la productora. Estos dos individuos de Guacamaya Militar fueron rescatados del tráfico ilegal por las autoridades. Solamente 25 de cada 100 individuos logran sobrevivir a los maltratos, a la asfixia, al manejo, inclusive a la desnutrición que sufren durante todo este proceso. Algunas de estas secuelas son irreversibles y les impiden ser regresados a su medio natural. Lugares como zoológicos, acuarios, aviarios, pumas, son los encargados de colaborar con la autoridad y darles un refugio y mejores condiciones de vida. Esta semana, más que literatura, ustedes pueden consultar 4 páginas muy interesantes que hablan del tráfico ilegal de especies. La primera de ellas es una campaña de la Profepa que se llama Tu casa no es su casa y te invita a no ser cómplice del tráfico ilegal de vida silvestre y te da información sobre los impactos de esta práctica para los animales y las personas, invitando a no fomentar este delito. El siguiente es una página del Gobierno de México donde nos invita a que evitemos el tráfico ilegal de especies, dando información también muy interesante. La siguiente es de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, el ALPSA, en donde lanzan una campaña contra el tráfico ilegal de animales. Allí encontramos también información interesante. Y la última de ellas es de la Sociedad Española de Ornitología, en donde nos muestra una actividad muy bella, en donde está involucrada la comunidad en la realización de un mural que impulsa a que evitemos el tráfico ilegal de especies. Muchas instituciones entonces se dedican a la protección de estos individuos que no pueden ser devueltos a sus hábitats naturales. Muchos de estos ingresan a programas de reproducción cuyas futuras generaciones probablemente puedan incorporarse a algún programa de reintroducción a sus hábitats naturales. Instituciones de talla internacional inclusive han logrado revertir procesos de extinción de algunas especies. Nuestra frase de la semana dice así: cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre, de Mahatma Gandhi, para que la reflexionen. Les pido por favor entonces que se abstengan de comprar fauna silvestre o algunas de sus partes. Es realmente un flagelo para la fauna silvestre el tráfico ilegal, con sus consecuencias para la salud y el mantenimiento de los ecosistemas naturales de los cuales dependemos. Es triste saber que 1 de cada 5 especies silvestres es traficada a nivel mundial. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Les invito a que nos acompañen el siguiente martes y que nos envíen sus postulaciones al 2225 36 39 36. Ya tenemos a las 4 especies y por esa linda libreta ilustrada a mano. Les deseo que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por toda esta información. Ya tenemos las 4 especies, a ver quién las apuntó, quién las tiene. Postúlense, ya Caro les dio las instrucciones y de verdad que está bella esa libreta. Nos mandaron saludos para Caro de parte de Nut Korsner, que dice: muy buen trabajo, Caro. Saludos a todo el equipo. Korsner, gracias, un abrazo también, y pues también para Caro, que ya vimos dónde estaba, ahí con pues escuchaba mucha fauna de aves. Qué padre. Felicidades, Caro, gran trabajo. Vamos a ir a un corte en Factor Radio y regresamos con más.
Alerta con la oferta. Evita ser víctima de algún delito al comprar en redes sociales. Desconfía de precios atractivos y evita realizar el trato en lugares lejanos. Fija el punto de encuentro en instalaciones de seguridad pública o solicita acompañamiento de la Policía Estatal en el 911. Gobierno del Estado de Puebla. Buenas noticias para Puebla. En el primer cuatrimestre del año disminuyeron 14 delitos de alto impacto en relación al año pasado. Con estrategia, trabajo de todos unidos por Puebla. Bajamos 66.6% en robo a bancos, 30.7% en feminicidio, 20.2% en robo de autos. También bajó el robo a transportistas, a negocio, fraude y trata de personas. Por tu seguridad, seguimos trabajando. Gobierno del Estado de Puebla. ¿Piensas vender o comprar un vehículo a través de las redes sociales? Evita caer en delitos como el fraude o robo con violencia. Grupos delictivos crean perfiles falsos para enganchar a sus víctimas. Alerta con la oferta. Desconfía de precios atractivos y evita hacer el trato en lugares lejanos. Solicite el acompañamiento de la Policía Estatal a través del 911. Gobierno del Estado de Puebla. Antes que nada quiero decir que no creo que ninguna mujer sea fea. Todas las mujeres que estamos aquí presentes somos bonitas. Y bueno, me da un poco de risa y creo que es algo de lo que he vivido en estos últimos 15 años de mi vida, que he sido, pues que prácticamente pasé de vivir bullying y acoso, y la gente siempre opina cuando no sabe lo que hay detrás, lo que está pasando uno. A mí me decían que no debería de estar en el gimnasio, que debería de estar en mi casa. Los hombres me espantaban, que mi nariz me iba a quedar mal. Tontería y media me comentaban. Creo que si hubiera escuchado todos los ataques de cada persona que me quería robar ese sueño o que me quería bloquear, creo que no estaría aquí frente a todos ustedes como campeona, y no como campeona del mundo. Y creo que mi cinturón representa el esfuerzo, el sacrificio, la resiliencia, el trabajo duro que me ha costado llegar hasta donde estoy, que ha sido por mi trabajo, no por terceras personas. Todo lo que he logrado ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio, y soy una campeona no por el cinturón, sino por el hecho de levantarme cada día y de seguir adelante, a pesar de que la gente siempre tenga comentarios negativos que a lo mejor querrán pensar que tienen razón, no lo sé, pero bueno, cada quien tiene su forma de pensar. Yo sé lo que valgo, sé lo que represento y sé que soy un ejemplo para las niñas, para los niños, las mujeres que también nos ven, que somos poderosas, que podemos cumplir nuestros sueños, que no debemos de permitir que nada ni nadie nos diga qué hacer o dónde estar. Y creo que con eso me quedo, gobernador, decirles a las niñas, a los niños que si bien ahora el estar aquí frente a todos ustedes sigo recibiendo ataques, sigo avanzando y sigo demostrando que todo es posible y que los sueños se vuelven realidad. Gracias. Ahí estuvo lo que comenta la bonita Sánchez, y respecto a esto que acabamos de escuchar en el video, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, indicó que la Unidad de Atención Cibernética realiza la investigación por el caso de acoso cibernético contra la secretaria de Juventud y Deporte, Gaby La Bonita Sánchez, por lo que tiene identificada la cuenta de la red social y confió en que en breve darán contra los responsables que se mantienen en el anonimato para atacar a las funcionarias estatales. Esto es bien conocido y bueno, aquí dice
que es críticas de la aldea poblana. Aseguró que en 15 años ha sido víctima de bullying por ser mujer, ya que han minimizado su trabajo, y destacó que títulos ha logrado ser campeona por méritos propios y no por recomendaciones de terceras personas. Ahí lo tienen esa parte. Y también el gobierno de Puebla ya cerró las filas contra la violencia digital ejercida, pues sí, contra la Bonita Sánchez. Los ataques provienen principalmente de cuentas anónimas de la red social X, antes Twitter, como el perfil identificado, como les decía, la aldea poblana, donde se ha difundido mensajes que constituyen agresiones de género. De acuerdo con la dependencia, estas expresiones han vulnerado los derechos de la funcionaria y además condenaron el uso del anonimato para incitar al odio y descalificar a la también boxeadora. La secretaria recordó que la ley Olimpia tipifica este tipo de agresiones como delitos que pueden ser denunciados. Entre las conductas sancionadas por dicha ley se encuentran el ciberacoso, la difusión no consentida de contenido íntimo y la obtención no autorizada de material privado. Los ataques contra la Bonita Sánchez, quien forma parte del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, se intensificaron el sábado 31 de mayo tras la difusión de un evento oficial del gobierno estatal. Desde entonces se han registrado nuevas publicaciones ofensivas en perfiles anónimos. Ante estos hechos, distintos integrantes del gabinete también han expresado su solidaridad con la secretaria y condenaron la violencia ejercida en su contra. Javier Aquino Limón, secretario de Bienestar, por ejemplo, sostuvo que la administración estatal ya hay cero tolerancia con la violencia de género. Por su parte, la senadora Liz Sánchez y el diputado Andrés Villegas Mendoza también manifestaron que su respaldo hacia la funcionaria y reprueban los mensajes anónimos al considerarlos una forma de violencia que no debe ser normalizada. Es un tema que es importante platicarlo porque usted dirá, ay, es una funcionaria, todos los funcionarios se enfrentan a las críticas. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum también se enfrenta a los mismos comentarios misóginos, sin fundamento en las redes. No solo las mujeres, también los hombres se enfrentan a comentarios sobre su físico, sobre color de piel, sobre todo. Vestimenta, hasta eso critican. Las redes está llena de críticos, pero si no hablamos de ellos, si no tocamos este tema y lo nombramos como lo que es acoso cibernético, porque no es normal que de la nada llegue una cuenta a criticarte cuando tú estás haciendo tu chamba, ¿no? Estás dando la cara, y esas personas no dan la cara. Se ponen de foto de perfil un Pokémon, ¿no? Un animalito ahí, una kitty, y pues no, tú no le ves la cara y ellos te están diciendo, ay, está gordito, está gorda, está mal vestida, no se peinó, y ellos nunca dan la cara. Entonces, la verdad es que hay que llamarlo como lo que es, y qué bueno que sí esté tipificado de esta manera y que la Bonita Sánchez no lo esté dejando pasar, porque si lo normalizamos y lo dejamos pasar, ay, está bien, no pasa nada, pues nunca se va a hacer nada al respecto. Sí, sabemos que cuando nos enfrentamos a los medios y a las redes sociales, al medio digital en general, pues nos exponemos a que nos critiquen, y también debemos tener la fuerza de tomarlo de quien viene, enfriarnos, no dejar que nos afecte, pero tomando acciones. Y si ya existe la ley Olimpia que sí lo tipifica, pues hay que hacer uso de ello, hay que denunciar, hay que hablarlo. También no vas a denunciar todo, pero en este caso si son mensajes misóginos y que pues sí son discriminación por género, hay que hablarlo, ¿no? Digo, también yo no me voy a enojar si dicen esa playera roja está muy fea, no te voy a denunciar, pero si me empiezas a acosar en cosas pues más personales, pues sí puede que se proceda como va a proceder la Bonita Sánchez, y ya tiene todo el apoyo del gobierno y el gabinete del estado de Puebla. Entonces, pues un abrazo de aquí a la Bonita Sánchez, que ha hecho una gran labor. Sabemos que ahora el deporte es algo principal y esta campeona nos va a guiar hacia donde tenemos que llegar todas las y los poblanos en el deporte, para que seamos todos sanos y nos alejemos de pues malas prácticas. El deporte te despeja la mente. Gracias y felicidades, Bonita Sánchez, por alzar la voz. Con esto concluyo. Las y los que hacen posible Factor Radio no se ven aquí a cuadro, pero hay mucha gente atrás de mí que hace esto posible y lo agradezco que me den la oportunidad de dar la cara.
También a las y los colaboradores del día de hoy, Carolina, el maestro Herrera Charolet, y a todos los que vendrán en los días siguientes también. Y a usted que nos escucha y que nos comenta y nos manda saludos, para eso estamos aquí. Recuerden, espiralcomunicaciones.com es el portal web de nuestro medio de comunicación. Factor Radio en Spotify y en YouTube. Y nos vemos mañana, otra vez aquí en vivo en Facebook. Soy Daniel Olea y aquí en Factor Radio decimos las cosas como son. Este proyecto se sustenta plenamente en los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano, particularmente en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en vigor en nuestro país desde el año 2023. Esta convención obliga a los estados a promover políticas públicas e infraestructura especializada para garantizar los derechos a la salud, a la seguridad, a la participación social y a una vida digna en la vida adulta. A ello se suman los derechos reconocidos en nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y diversas leyes nacionales y estatales que establecen el deber de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de proteger de manera especial a este grupo etario. La figura jurídica que se propone para la transferencia del inmueble, desafectación, desincorporación y donación gratuita al gobierno del Estado es plenamente válida conforme al marco normativo aplicable. Se trata de un acto de utilidad pública y de alto impacto que encuentra justificación en el notorio beneficio social y en el principio de colaboración institucional. Debemos tener presente que aunque los indicadores de pobreza en personas adultas mayores han mejorado significativamente en los últimos años, aún existe un alto porcentaje de personas de tutela preferente. Por todo lo anterior, esta iniciativa no solo es legal y viable, sino que constituye un acto de justicia social, de inclusión y compromiso con los derechos humanos. Su aprobación representará un paso firme hacia el cumplimiento efectivo de nuestras obligaciones institucionales y, sobre todo, una muestra de sensibilidad hacia quienes nos antecedieron y hoy merecen vivir con respeto y dignidad. Cumpliendo con mi obligación legal establecida en el artículo 160, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal, emito la presente opinión jurídica en el sentido de que es procedente la solicitud que el titular del Poder Ejecutivo del Estado formula. Es cuanto, regidor.